Bienvenido, Emilio, buenos días. Buen inicio de semana. Y ahora, César Carabiota, un saludo, no puedo venir ahora, pero muy bien representado aquí por el senador también de Morena, Israel Zamora. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos bien, días. Azucena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, maestro Zamora. Bateador emergente. varios temas que abordar. Le decía al inicio que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, mencionó que ella va a impulsar este deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador que no le ha sido concedido, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Claudia Sheinbaum lo dijo el fin de semana y hoy el presidente se volvió a referir al tema. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional. Usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país, sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues misma estrategia. Claudia Sheinbaum continúa con tratando de cumplir los deseos del presidente respecto a la reforma judicial y ahora con la Guardia Nacional. Emilio, misma estrategia, pues mismos resultados, ¿no? Es así. Y estos elementos marcan muy claramente aquellas personas que pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser distinta. En lo estructural no. En lo estructural será la continuidad de un modelo, al menos en seguridad, fallido. Y no es que lo afirme así simple y llanamente, nada más hay que ver los números. Creamos una inversión de Estado como nunca en estos años en la Guardia Nacional. Nunca el país ha invertido tanto en materia de construcción de una corporación de seguridad, nunca en la historia, ni con ningún gobierno anterior. Y tenemos el gobierno con el peor número de homicidios de la historia. Tenemos más de 190,000. Tenemos el peor registro en la historia de personas desaparecidas. Y tenemos el peor registro en feminicidios. Dejo esos tres indicadores para no abundar. Entonces, el modelo no funcionó. La estrategia de trabajo de la Guardia Nacional no funcionó. E insistir en este modelo de militarización no solo creo que es un error, sino que genera una visión que nos va a restar muchísimo más en términos de tiempo país, el dilema de la seguridad local. Mira, hay un documento muy interesante de México Unido contra la Delincuencia, quien quiera lo puede ver en su página, México Unido contra la Delincuencia, no tiene más que googlear, y solo menciono los 4 puntos centrales de este documento. 1, pasar la Guardia Nacional definitivamente a Sedena implica estos riesgos. Militarizar totalmente la seguridad pública a nivel federal, lo que también afecta el proceso de justicia y el proceso local. 2, aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas, especialmente la Sedena. 3, centraliza el poder en manos del Ejecutivo Federal y amplía las facultades del presidente, algunas de ellas de manera absolutamente discrecional. Y 4, dificulta el funcionamiento operativo de la Guardia Nacional y genera una debilidad estructural de las corporaciones locales. Las ofertas que hizo López Obrador no tienen nada que ver con los resultados. Y seguir argumentando el pasado, recuerda lo que dice Angela Merkel. Los gobiernos se hacen elegir para resolver problemas, no para culpar el pasado. Cuando se culpa el pasado es más una expresión de mediocridad. Así lo dice Angela Merkel, cito. Y yo creo que es aplicable, porque lo que pasó es que los homicidios están estancados en lo más alto de la historia, no es que hayan disminuido, o sea, no han llegado ni a los niveles de Peña. Por ejemplo, cuando tú revisas el informe de la Guardia Nacional, el anual, Azucena, o Israel, gente que nos escucha, te reportan que tienen 50 detenciones, no más de 100. Yo he visto esos informes.
te los dan al Senado, porque el Senado está encargado de verificar eso. Es decir, la capacidad de operación de la Guardia Nacional para romper las estructuras y las operaciones de la delincuencia organizada tiende a cero. Porque esa es la orden. O sea, la presentación a los ministerios públicos federales, por favor consulten los informes. Es decir, cuando tú ves la capacidad de operación, es donde la estrategia no funciona, porque hay un despliegue que supuestamente va a inhibir, pero no, miren, cualquiera que viaje en carretera lo puede ver. Váyanse aquí a Puebla, váyanse a Guanajuato, váyanse al Estado de México, donde hay huachicol, antes hay una patrulla de la Guardia Nacional y después hay una patrulla de la Guardia Nacional. Yo lo he visto infinidad de veces. Y uno dice, bueno, ¿están cuidando al huachicol o qué hacen? No, perdona, Susana. No basta desplegar la presencia. Perdón, pero ahí están los homicidios, son 190,000, como que más es menos. ¿Cómo explicas eso, Emilio? Mira, queda muy claro que los programas sociales o la cercanía fueron más potentes que otras cosas. De la inseguridad. Sí, por encima de la inseguridad. Sí, y si eso se ve, si quien está en el gobierno o gente como Israel cree que la votación es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, creo que cometen un error. Porque, perdón, pero la violencia ahí está. Ahí están los números de los homicidios. O sea, la urna no es un cheque en blanco para cualquier cosa. Mira, yo creo que ese es un reflejo de la necesidad que tenemos de cambiar la lógica de la discusión. La seguridad tiene que ser un pacto de Estado. Y sigue pensando que con el 54% representan todo. Y no es así. La seguridad obliga a acuerdos, obliga a entender, y no es solo la responsabilidad federal, que es principalísima. No se trata de que no queramos la participación federal, porque hay delitos que son de competencia exclusiva federal. ¿Sí? Crimen organizado, narcotráfico, para eso es la responsabilidad federal. Pero el problema es que si siguen solo con la concepción de que sus votos son solo suficientes para construir el país, vamos a tener un problema. Bueno, preguntarle, bajo estas condiciones en donde pareciera que de nuevo el ejército tendrá muchísimo poder, como pasó en este sexenio, ¿quién querría ser secretaria o secretario de seguridad y no ser un adorno en la estrategia? Porque se habla mucho de Mar García Harfuch, pero si tiene las manos atadas y depende del ejército, pues está complicado que se den resultados, ¿no? Un nombre adicional. Mira, yo veo honestamente que sí tenemos que discutir sobre el modelo de seguridad, porque es que me hago cargo de la urna, pero también hay que hacerse cargo de los números, y la evidencia es aplastante. Entonces me parece que no es un estado de situación en el que podemos estar ni tranquilos ni seguros. Y eso obliga a una discusión de sí revisar el modelo. Yo pienso que en el modelo estructural tenemos una falencia. Yo lo decía y lo reitero, es la militarización de la seguridad pública es darle razón histórica al modelo que tanto criticó esta izquierda Felipe Calderón. Le da la razón histórica. O sea, dicen, estaba en lo correcto. Es un modelo que tiene pocas garantías de control en los abusos y en las violaciones a los derechos humanos. Pero también hay que hacerse cargo del nivel estatal. Por eso insisto que no solo es de lo federal. El nivel estatal tenemos realmente un desastre. Y este modelo lo que está haciendo es desincentivando la responsabilidad de los gobernadores. Me parece que no le estamos entrando con la debida importancia a las policías estatales. Y sí creo que las policías municipales en realidad son el eslabón más débil, pero es el que tiene más contacto con la gente. Dada la circunstancia, creo que tendríamos que caminar hacia modelos de mando único estatales, y en las ciudades de significación poblacional, más allá de 100,000 habitantes, tendríamos que tener corporaciones mucho más sólidas. Creo que la centralidad del esfuerzo en la Guardia Nacional es un error en el modelo integral de seguridad. Bien. ¿A quién ven en la Secretaría de Gobernación? Fíjate que si tuviéramos que hacer aquí una quiniela. Yo decía que ese es para mí la preocupación de la designación de Juan Ramón como canciller, Juan Ramón de la Fuente. ¿Tú lo veías en la Yo lo veía en Gobernación, porque quien está en Gobernación te pone el talante político del gobierno. Así como quien está en Hacienda te manda señales económicas, quien está en Gobernación te manda el talante. Y la duda esencial es, ¿vamos a tener a una persona dialogante, conciliadora y negociadora, o a un durito de Morena?
Entonces lo digo con claridad. Un durito, un radical, un punky, ¿no? Llámale como quieras, ¿no? Si tenemos un Mario Delgado, una Citlali Hernández, un personaje cuya lógica política es la confrontación, lo que nos está diciendo Claudia Sheinbaum es: agárrate, chencha, que vamos a brincar los próximos 6 años, va a haber confrontación. Si te pones una persona negociadora, entonces vamos a poder construir acuerdos, y creo que eso se necesita. Y hay quien ha mencionado a la actual secretaria de Gobernación, pero no alcanzo. Mira, es justo la danza de los navajazos internos, ¿no? Pues sí. Pero sobre todo creo, ¿cuál es la lógica que mandó, en mi opinión, Claudia la vez pasada? Es gente que ya había estado en el gabinete y gente muy cercana a mí, ¿no? Más o menos fue la fórmula, ¿no? 2 personas muy cercanas a ella, las 2 mujeres. Cultura y consejería. Ciencia y tecnología y consejería, y 3 que ya habían estado en el gabinete, ¿no? Yo, ¿qué diría? Mira, ¿por qué me gustó el primer set? Porque son personas con trayectoria y peso específico propio. Lo que acabó pasando en el gabinete de Andrés Manuel es que se diluyeron. El presidente tomó toda la centralidad, pero yo quiero hacer una apostilla, una anotación, Azucena. Es decir, no solo se necesita capacidad, también se necesita integridad para saber decir no. Cito el caso de Jiménez Espriu. Cuando López Obrador avanzó en la militarización de los puertos y de comunicaciones, él renunció. Como Carlos Ursúa, como Germán Martínez, como la misma Tatiana Cloutier. Tuvieron que irse, ¿eh? 4. Es que es así, o sea, no solo se requiere capacidad, sino también se requiere, déjame decirlo, integridad para saber decir no. Ese es el tipo de gabinete que a mí me gustaría tener. Pienso en el espionaje. Y sí, bueno, sí, yo ya lo que te iba a decir, mi querido Israel. O sea, es que este gobierno espió de manera ilegal a periodistas, a defensores de derechos. Ahí está documentado, ahí está documentado. ¿Cuándo ahí está documentado, Israel. No, y también los medios de comunicación, mira, déjame darte un ejemplo. Nunca había habido tanta libertad de expresión como en este sexenio. Déjame darte un ejemplo. Entonces, de la actual secretaria de Gobernación. Muchas veces la secretaria de Gobernación hizo lo posible e imposible para dificultar la última concentración de la Marea Rosa. Negoció con la CENTE para que no se moviera. No, me permitan decir que este gobierno ha utilizado la Secretaría de Gobernación para reprimir, por favor, Emilio. Pero lo que te digo es, mira, yo entiendo que tú estás en el gobierno y que yo estoy en la oposición, pero con quien tendría que tener diálogos con nosotros. Y la Secretaría de Gobernación, a quien aprecio y conozco muy bien su historia, su familia, se dedicó a dificultar políticamente el mitin del 19 de mayo, Isra. Habló, es más, esa información la dio el líder de la CENTE. No la di yo, Se pudo realizar sin ningún problema. Ocupó la mitad del Zócalo, y cuando fue Claudia Sheinbaum le liberaron todo, Israel. No es cierto, ahí permaneció también. Permanecieron ahí, pero no las islas. No las islas. Yo estuve presente en el Zócalo cuando lo que yo te digo es, y fuimos a festejar, para efectos de diálogo, ellos estaban ahí. Para efectos de diálogo, creo que se tiene que valorar lo que dice la gente de la oposición. Y no lo que dice la gente del gobierno. Bueno, maestro, un gusto. Como siempre. Gracias. Muchas gracias y nos vemos acá el próximo lunes.